Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Antonio Grael patrocina esta reacción, nos trae a Fiona Apple y es de Estados Unidos, de Nueva York, está en activo desde el 96 y el tema que vamos a traer es Shadow Boxer, ¿vale? Es un tema que compuso con 16 o 17 años, dulce, profundo, al tiempo que con un punto triste, realmente cautivante, dice, con vibraciones de las grandes cantantes del jazz como Sarah Vaughan, Billie Holiday o Nina Simone en su interpretación, pero musicalmente Fiona Apple tiene mucha más conexión con Tori Amos. Bien, a ver, y más cositas sobre ella. Hija de un actor y una cantante, de pequeñita aprendió a tocar el piano de una manera bastante inusual, mirando tablaturas de guitarra, con descripciones gráficas de las posiciones de las manos para tocar una canción, transcribiéndolas al formato de partitura para piano y con 8 años hizo su primera composición. Dice que bueno, que hay por ahí un vídeo bastante tierno en la que se ve interpretarla y presentarla. Em, Dice, siendo adolescente, graba cassettes, interpreta sus propias canciones, que regalaba a sus amistades del instituto. Casualmente, una de ellas trabajaba de niñera en la casa de Catherine Schenker, manager de Sting y antigua publicista de Bob Dylan. Vaya conexión. Y Tina Turner, Tela, quien terminó escuchando una de esas cintas por la insistencia de su canguro. Según la escuchó, fue directa a mostrársela a su jefe en Sony y poco después le ofrecieron un contrato. Vamos, es una historia de película. tela, Vale, venga, vamos a continuar que me está rompiendo la cabeza lo que me está contando aquí el amigo. Antonio. Sí, 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 sí. A ver que pierdo el hilo de la canción. A ver, un segundito. Ahora, que tengo mil ventanas abiertas. Bien, lo que decíamos, en el 96, con apenas 18 años, edita su primer disco, Tidal, con esas composiciones hechas con 16, 17 años, cuando los ejecutivos le dijeron a Fiona que faltaba un tema que pudiese funcionar como un hit. Simplemente se sentó en el piano y en menos de una hora escribió el tema Criminal, que en efecto Am, pues bueno, pues se podría calificar de hit absoluto. No ha sido una artista nada prolífica. Hasta hoy tan solo ha grabado 5 discos. When the Pound en el 99, Extraordinary Machine en el 2005, The Idler Wheel en el 2012 y Fetch the Bolt Cutters 2020. Básicamente porque hace lo que quiere. En el 2000, con solo 23 años, barajó la posibilidad de retirarse. No lo hizo por su amigo John Bryan, productor de su segundo disco, que le pidió que grabase un tercer disco para poder superar la ruptura con su pareja. Lo divertido es que a la discográfica no le gustó el resultado y quisieron obligarla a componer material nuevo bajo su supervisión. Ella simplemente dijo que si no lo publicaban, la música que ella escribía y como ella quería, no habría disco y se fue a su casa a ver la tele. Vale. Tela, ¿eh? Joder, qué carácter. Lo mejor es que se filtraron temas por internet. A ella le molestó ya que no le gustaba la producción, pero lo que llegó al público era que la discográfica no le daba la libertad necesaria. Así que sus fans presionaron enviando manzanas por su apellido de todo tipo, dibujos, peluches, cartones recortados e incluso manifestaciones frente a las oficinas de Sony y llamando la atención de los medios. El resultado fue que Sony cedió y en 2005 Fiona grabó de nuevo el álbum con otro productor. Ha ganado 23 premios, entre ellos 3 Grammys, 2 MTV Music Awards de un total de 52 nominaciones. Madre mía. Ha colaborado con artistas como Johnny Cash, grabando con él Bridge Over, Troubled Water de Paul Simon y versionando temas como Across the Universe de Lennon McCartney o I Went Out de Elvis Costello.
Madre mía, vaya historia de esta chica. Bueno, teníamos aquí dos temas de ella. Hemos elegido el primero de la lista, pero el Shadow Boxer, pero el criminal lo terminaremos haciendo también. Venga, pues vamos allá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Once my lover, now my friend. What a cruel thing to pretend. What a cunning way to condescend. Once my lover, but now my friend. Oh, you creep up like the clouds, and you set my soul at ease. Then you let your love abound, and you bring me to my knees. Oh, it's evil, babe, the way you let your grace enrapture me. But well, you know I'd be insane to ever let that dirty game recapture me. You made me a shadow boxer, baby. I wanna be ready for what you do. And I've been swinging around me, 'cause I don't know when you're gonna make your move. A mí estas cosas me alucinan, tío. ¿Cómo con 16, 17 años puede tener tanto mundo interior? Em, ¿Sabes lo que te digo? Parece una persona que ha estado viajando 40 años y al final Sí, sí, saca sí. conclusiones, ¿no? De su viaje existencial. Em, a ver, este Shadow Boxer, vamos a empezar por el tema de la letra, ¿no? Porque lo que describe la canción es pelear pero sin un oponente real, ¿vale? Es decir, es estar en una relación donde la otra persona no está realmente presente. Es competir contra tus fantasmas, es decir, dudas, el pasado, las inseguridades. Claro, es intentar ganar una pelea que no existe. Así que, bueno, pues, claro, es que lo dicho, es decir, tiene 16, 17 años cuando compone esto, según comenta Antonio, pero claro, habla de temas como un amor desigual, habla del orgullo, de la vulnerabilidad, habla de la dinámica emocional, ¿vale? Es decir, siendo espectadora de su propio dolor, consciente de la desigualdad. Madre mía. Es que todo eso, componerlo con esa edad, es que resulta realmente increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Es, bueno, lo que vemos del vídeo, ¿no? Es decir, es una composición así como jazz pop, el piano como ancla, por supuesto, ¿no? La canción se construye sobre una línea de piano ahí que va descendiendo, es oscura, es también circular. em, no busca un estribillo explosivo, supongo No, de que por eso le hecho, pidieron lo del hit. claro. Es como una tensión constante y bueno.
la voz que utiliza, claro, es muy grave, es de como de contralto profundo. Suena, claro, que suena mucho más maduro de su edad biológica, evidentemente, ¿no? Es pausada, em, tiene ahí un vibrato que denota la vulnerabilidad, ¿no? Herida. Sí, sí, es muy Sí, característica. sí, 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 sí. Es esta gente joven que te lanza canciones como esta. Es como cuando Amy Winehouse, ¿no? También cantaba, era muy joven y de pronto decía, "Buah, parece que tiene 50, ¿no? En el mundo Sí, musical, ¿no?". sí, sí. Claro, son gente como que dice, tú, espérate, ¿de dónde ha salido esta chica, no? Claro, después el vídeo en sí tiene una especie de minimalismo en blanco y negro, parece como cine noir, ¿verdad? En blanco y Sí, negro, sí. resaltando las sombras, las texturas. em, Ella el- mirando a cámara. claro, eliminando las distracciones para que el espectador se enfoque exclusivamente en la cara de Fiona, ¿no? En la expresión de Fiona, en la mirada de Fiona. Em, Totalmente primeros planos, una mirada muy intensa, por cierto. Muy, Sí, em, que bueno, va reflejando estados de ánimo, a veces desafiante, a veces un poco perdida. em, y claro, si la canción va sobre tal vez el autoengaño y la lucha contra uno mismo, pues claro, es impresionante, ¿eh? sí que compongas esa canción con esa edad Ujú. demuestra una madurez impropia Impropia, de esa edad. correcto. Ujú. Y más siendo, bueno, era canguro Sí, por lo que nos ha estado contando. Así que tú sí, sí, sí. fíjate, ¿eh? Que te dediques a estudiar, imagino, a ser canguro y a componer música Ujú. y tocar el piano. Y tenga ahí ese golpe también de suerte, ¿no? Porque Sí, sí, ¿no? es... Además se le alinearon los astros. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, lo de la suerte, ¿no? La suerte lo que dicen es que tú tienes que estar preparado para que cuando se den las Para que, circunstancias, claro, claro, ¿vale? efectivamente, ¿eh? La Coger el tienes que tren, que coger el solo pasa tren. una vez. Pero claro, para tener suerte, tiene que pasar el tren y que tú estés preparado para cogerlo, porque si te llega la oportunidad, pero ella todavía no es lo suficientemente buena, pues esa oportunidad pasará, ¿vale? Claro. Y tal vez no vuelva a pasar, pero se alinearon ahí los astros. Impresionante. Venga, vamos a continuar. Oh, your gaze is dangerous, and you fill your space so sweet. If I let you get too close, you'll set your spell on me. So, darling, I just wanna stay, just in case I don't come through. I was on to every play, I just wanted you. Oh, it's so evil, my love, the way you've no reverence to my concern. So I'll be sure to stay wary of you, love.
Wow. Es impresionante, ¿no? Porque también la letra también puede hablar del miedo a la soledad, puede hablar de casi una autoestima en proceso de construcción. Es un aprendizaje también sobre las relaciones adultas. Y es una mujer afirmando su identidad, ¿no? Es decir, claro, es una canción que es honesta, es muy madura para su edad, es emocionalmente ambigua, ¿vale? Sí, E sí. incómodamente real. Así que bueno, pues, bueno, esta chica tiene actualmente pues 30 años de carrera, ¿no? Musical. Sí, por ahí. Pues tiene Claro. ahora 48 años. Con que... Sí, sí, Si sí. empezó con 17, pues mira, 31 años. Claro. Digo, es del 77, claro. Ujú. Madre mía, tiene 6 hermanos. Son 7. Bueno, pues... que estaba mirando aquí la fecha y digo, madre mía, ¿cuántos hermanos tiene? Qué lista interminable. Vale, 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 perfecto. Bien, bueno, pues a mí me ha encantado. Sí, sí, a mí Realmente, también. Además, tú fíjate que has mencionado antes a Amy Winehouse y no llega a la voz desgarrada que tenía Amy, pero bueno, no conocemos más canciones de ella, entonces no sí, sé. claro, claro, ¿no? Que lo in- mismo luego en otras canciones, Intuyo que no sé por qué me da en la nariz que le gusta ir cambiando o probar cosas y tal, ¿no? pues Pero sí, sí, que sí. A mí me ha flipado, ¿eh? tiene Además, muchísima personalidad. más que la música definida antes como jazz, yo sería más blues, pero con el piano. Bueno, yo creo que era más entre una mezcla entre jazz pop, pero bueno, puede ser blues también, bueno, sí, ahí, en fin. Pero vamos, que canta increíblemente. Hmm. Bueno, y también reconocida, ¿no? A nivel de premios Sí, y tal. claro. Em, Nivel de premios y a nivel de colaboraciones. claro, a ver, ten en cuenta, tiene 5 discos y 3 Grammys. Así que, Ha ido a un disco por cada 6 años, ¿eh? pero básicamente hace lo que le apetece. Sí, sí, no, no, claro. Es decir, que no tiene por qué sacar un disco cada año ni cada 2 años si no le Si no interesa. quiere, claro. Ya está. No. Mm, prefiere ir viviendo la experiencia cuando ella cree que es necesario y ya está. No tiene, bueno, realmente podría decirse que tiene 6 álbumes porque uno es en directo, después tiene un álbum que es una colaboración, así que bueno, mm, pero muy interesante, muy interesante. Sí, sí. De hecho, con este álbum digamos, de debut, ya empieza ganando premios, así que, y de No me hecho, extraña cantando así. y la cuestión es que, bueno, tiene 3 Grammys, pero bueno, en total de premios tiene 52 nominaciones, es una barbaridad, Además de verdad, ¿eh? es una barbaridad. Bueno, pues perfecto, me ha gustado mucho, así que Antonio, bueno, nos ha gustado tanto que seguramente haremos también la otra. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, ser los miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra.
Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Bueno, pues por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.